Venimos hablando de una palabra que fue la palabra que marcó el mes pasado, que nos agarró también justo con la campaña, y NASA había traído esta palabra que es posicionados. Y como dije el viernes, es una palabra muy amplia y que tiene dos carriles, el de Dios hacia nosotros y el de nosotros hacia Dios. Todos necesitamos entender que Dios quiere posicionar nuestras vidas. De hecho, ya en la palabra hay muchas cosas que por haber creído en el Señor, ya nos posicionó. Por ejemplo, una de las cosas que dice la palabra es que Él nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y eso es un posicionamiento de estar en una condición espiritual de opresión, de tinieblas, para ir a la luz. Eso es lo que la palabra nos enseña, que el Señor ya nos posiciona en ese lugar, ¿sí? Por eso ya las tinieblas no tendrían que tener nada que ver con nosotros. Pero también el Señor nos posiciona, como vimos hace 2 semanas, de una naturaleza pecadora que está constantemente en el pecado, a una naturaleza redimida, una naturaleza en la cual llamamos a esa naturaleza una naturaleza divina, ¿sí? O conforme al Padre, porque el Padre es santo y el Padre es el que nos ha engendrado, dice la palabra allí en Juan 1, versículo 13. Fuimos engendrados, dice, no de carne y de sangre, sino de Dios. Y por lo tanto corresponde que manifestemos una naturaleza conforme a la de Dios. Y así hay muchas cosas. A ver, la semana pasada, ¿quiénes vinieron? A ver, levante la mano. Bien. Predicó Gavino. A ver, ¿cuál era el posicionamiento del que habló Gavino? Ahí le voy a tomar examen porque yo no estuve, pero vi. Muy bien, él ahí prestó atención. Vi la prédica, así que si usted no la vio, porque, bueno, la semana pasa rápido y se olvidó y eso, bueno, quedan en el YouTube, ahí quedan, puede verla, ¿sí? La estudia, agarra lápiz, papel y puede hacerlo, ¿sí? No hay excusa. Hoy vamos a ver algo que a mí siempre me ha pesado. Como pastor siempre me ha pesado, porque el tema de la madurez es un tema que créanme que a los pastores, a los líderes nos urge, porque si hubiera madurez no tendríamos que tener tanto trabajo. Si hubiera madurez no tendríamos que estar lidiando con muchas cosas que, bueno, por ser pastores tenemos que hacerlo, porque estamos para eso, para ir, para ayudar, para eso. Pero ¿sabe qué pasa? Cuando una persona madura ya no tenés que andar atrás. Ya no tenés que andar, vamos hermanito, pechando, ¿no? Porque ya la persona madura y sola comienza a crecer en el Señor. Y eso es algo que a nosotros nos llena, a mí me llena. Cuando veo una persona que ya no le tenés que andar diciendo las cosas, sino que solo se mueve y solo viene y te dice, pastor, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, o pastor, entendí esto, entendí, y se mueven solo y avanzan y lo ves crecer, eso es, créanme, para nosotros los que estamos al frente liderando es un gozo, ¿sí? Por eso creo que esto de posicionarnos en madurez es sumamente importante. Sumamente importante. Por eso hoy vamos a hablar de este tema, posicionados en madurez. Madurez. Yo voy a hablar de algunas características de la inmadurez, pero así como muy al paso, muy poquito desarrollo. No es para que usted se sienta ni perseguido, no se sienta apuntado con el dedo, nada, porque yo quiero simplemente exponer cuáles son las características de la inmadurez
Y créanme que yo me he visto confrontado con varias de estas cosas que vamos a ver ahora, así en este listadito, acerca de lo que es la inmadurez. ¿Por qué lo hago? Para que cada uno de nosotros seamos confrontados también y decir, en eso estoy medio flojito, necesito madurarlo. ¿Ok? ¿Me acompaña? Características de la inmadurez. Una cosa primera es la inconstancia. La inconstancia. Comienzo algo, lo dejo. Comienzo algo, lo dejo. Comienzo algo, lo dejo. No soy capaz de sostenerlo en el tiempo. La falta de perseverancia. Pero la inconstancia, no ser constante. Otra cosa, la inestabilidad. Un día estoy arriba, otro día estoy abajo. Un día estoy arriba, otro día estoy abajo. ¿No? Eso es ser inestable. Nunca estoy en una posición de caminar firme en algo. Siempre arriba, otro pongo abajo, otra vez arriba al medio, otro arriba y así. Nunca constante. Otra cosa, el estancamiento. Una persona inmadura se estanca y se estanca fácil. Y dice, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? Todo, y queda ahí estancado en una meseta y capaz que se puede pasar una temporada estancado. Otra cosa, luchar siempre con lo mismo. O sea, luchar con un pecado, luchar con un hábito, con pensamientos, luchar, pero siempre es como algo muy reiterativo que estoy luchando siempre con lo mismo. Otra cosa, imposibilidad de ver como Dios ve. Dios quiere que nosotros veamos como Él ve, como Él siente, como todo, pero nos cuesta verlo y siempre nos encerramos en cómo yo veo las cosas y no como Dios quiere que yo las vea. Otra cosa, no tiene autoridad. De esto voy a hablar un poquito más adelante, pero la persona inmadura no tiene autoridad, nadie la sigue, nadie la escucha porque no tiene autoridad. En sus palabras no tiene autoridad. No es una persona a la que la gente diga, no, ese vale la pena escucharlo, porque no tiene autoridad. Otra cosa de las personas inmaduras es luchar constantemente con su pasado. No logran superar su pasado, no logran dejarlo atrás y avanzar. Están siempre peleando con el pasado. Otra cosa de una persona inmadura es la fragilidad. Vieron que todo lo que es inmaduro, por ejemplo, un niño, una plantita, un cachorrito, lo que sea, tienen una cualidad que es frágil. Se rompe fácil y hasta podríamos decir se muere fácil. Otra cosa de una persona inmadura es que es muy ofendible. Muy ofendible. O sea, vos cuando vas a hablar con esa persona no sabes cómo hablarle, porque tenés que medir cada palabra para que no se ofenda. Una hermana allá en la iglesia del centro, me acuerdo, Analía, decía, una vuelta nos enseñó acerca de distintos hermanos, y dice los hermanos cactus, ¿no? No sabe cómo tocarlo para que no te pinche, Pero son las personas que tienes que medir todo para que no se ofenda. Otra cosa, egocentrismo. Una persona inmadura es una persona que todo el tiempo está reclamando la atención a ellos, ¿sí? Y la plataforma de las redes sociales son fantásticas para eso porque se exponen constantemente para que alguien les diga o les dé son buscadores de likes. Otra cosa, baja tolerancia a la frustración. O sea, les sale algo mal y ya se bajonean, y ya se tiran al piso, y ya lloran y ya no los levantás de ahí hasta por un tiempo. Hay muy poca tolerancia en cuanto a eso. Otra cosa, dependientes de la aprobación de los demás, un poquito lo que decía recién. Están buscando todo el tiempo que el otro le diga, sí, sí, dale, dale. Miren, yo digo, no está mal que alguien venga y te diga, che, qué bien que lo hiciste, te honro, está perfecto y lo tenemos que practicar. Pero la persona inmadura es como un animal insaciable para esas cosas. Como que todo el tiempo está esperando que la gente le diga, che, qué bien, y si no él se lo decís, se bajonea y se pone mal. Se pone mal. Otra cosa, dependientes de la aprobación de los demás. La última que voy a nombrar, puede haber muchas más. Y la última es impulsividad y falta de previsión. O sea, se mandan a hacer y después miden las consecuencias. Se mandan y después calculan si tienen algo para lo que están queriendo hacer. Porque son impulsivos.
Entonces, esas son algunas de las cosas, puede haber otras más, creo que con esto resumimos bastante lo que es una persona que no ha podido madurar todavía. El tema es la madurez de la persona en sí, en su cuerpo, alma y espíritu, y otra es la inmadurez espiritual que a veces como cristianos podemos estar cargando por años, ¿sí? Entonces, yo quiero hablar un poquito esto acerca de desafiarte a crecer, a madurar, a posicionarte en el Señor como una persona madura. Porque es lo que quiere el Señor. Porque tiene beneficios. Porque te lleva a un nivel mayor, no porque seas mejor que los demás, sino te lleva a un nivel mayor de entendimiento de la voluntad de Dios, de entendimiento de lo que Dios quiere para tu vida, de entendimiento de propósito, de entendimiento de tantas cosas. Es lo que el Señor quiere para nosotros, que seamos maduros. No lo voy a mencionar acá, pero el apóstol Pablo decía, por ejemplo, a la iglesia de Corinto en el capítulo 2 de la primera carta, dice, yo hablaré sabiduría con los que han alcanzado madurez. Con los que no habían alcanzado madurez, lamentablemente no podía hablarlo. Y es que la inmadurez te priva de revelaciones de Dios. Te priva. Entonces necesitamos ir creciendo, madurando espiritualmente para ir conociendo cada día más del Señor, de sus propósitos, de lo que significa la vida en el Señor. Por eso, madurez. Primer punto, madurez es tener el carácter de Cristo. ¿Sí? Madurez es tener el carácter de Cristo. Mire este versículo, este párrafo, Efesios 4 del 11 al 16, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo, que es la cabeza, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo esto que dice el apóstol Pablo, que podríamos hacer una prédica versículo por versículo, ¿sabe lo que está diciendo? Que vos para crecer necesitas del cuerpo. Que vos para crecer necesitas de tus hermanos. Que nadie crece solo porque necesitas lo que tiene el otro. Necesitas los líderes como los apóstoles, los profetas, los pastores, los maestros, los evangelistas, quienes proveen a la casa de herramientas espirituales, de una unción, de una impartición que te hace crecer. Pero también estando conectado con tu hermano, recibís crecimiento. Es como el cuerpo, ¿no? Si yo a este cuerpo, siendo un niño, le corto un miembro, ese miembro se muere. Necesita estar conectado al cuerpo para recibir el crecimiento de todo el cuerpo. Recibir el crecimiento, porque el cuerpo es el que se alimenta, el cuerpo es el que manda sangre para todos lados, el cuerpo es el que recibe la vida y el que tiene la vida. Entonces la puedes llevar a cada miembro, cada miembro. Entonces mi mano va a vivir porque está pegada al cuerpo, pero cuando se corta del cuerpo no recibe la vida. Y si está en crecimiento, ¿sí? Como un niño, y ese niño pierde un miembro, ese miembro se muere y deja de crecer. Deja de crecer. Por eso necesitamos estar con la iglesia. Que te congregues,
que te unas. No solamente el domingo cuando venimos acá y disfrutamos de alabar, de celebrar, de estar con mis hermanos, sino de poder encontrarnos en la semana, en las casas Betania como lo hemos tenido, en los encuentros como van a hacer las mujeres ahora y como lo haremos también con los hombres. Vamos a esperar eso, ¿sí? O lo que vamos a hacer con el retiro de adolescentes o el retiro de los jóvenes, todos espacios donde hay crecimiento, donde yo recibo de mi hermano, no solamente recibo de aquel que trae la palabra, recibo de lo que mi hermano tiene. Entonces eso que mi hermano tiene, yo lo recibo y me hace crecer. Me hace crecer. Hermanos, yo les quiero decir una cosa, cuando yo me junto con ustedes, yo crezco. Yo recibo. Algunos dirán, no, pero si, ¿qué le puedo dar al pastor o, qué, o a un líder? Podés darle mucho, porque la vida del Espíritu está en vos. Está en vos. Y te ayuda y recibimos y crecemos. Todos estamos para crecer. Nadie alcanzó ya la meta, ¿no? Todos estamos en un crecimiento constante. Por lo tanto, primera cosa, madurez es estar con el cuerpo, ¿sí? Para ir a madurez necesitas de los hermanos. Y acá dice que vamos siendo formados ¿a qué? Dice a la unidad por la fe, ¿no? Al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. ¿Alguno llegó? Levante la mano el que llegó ya. No llegamos. Todavía no llegó nadie. Todavía no llegó nadie. Estamos en ese camino. El mismo apóstol Pablo decía, no que ya lo has alcanzado, sino que prosigo a la meta. Vamos a ser perfectos cuando el Señor ya venga, seamos transformados y todo lo demás. Mientras tanto, vamos avanzando, vamos creciendo, vamos siendo cada día más como el Señor, pero eso es algo que tenemos que gestionarlo nosotros. Eso es algo que somos responsables nosotros. Nadie va a hacerlo por mí. Es un proceso que yo intencionalmente tengo que meterme en ese proceso, ¿sí? Luego dice que ese crecimiento es ¿para qué? Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Niños fluctuantes. ¿Qué significa fluctuar? Es ir de un lado para el otro. De un lado para el otro. Como les decía hace un ratito, la inconstancia, la inestabilidad, todo eso, los niños, dice, son llevados de un lado para otro. Porque no tienen autoridad. Porque no tienen firmeza, porque no pueden decidir, son llevados, son llevados. En cambio, cuando una persona madura ya no es llevada, ya tiene una postura, ya está establecida, ya sabe lo que tiene que hacer. Por lo tanto, mis hermanos, una evidencia o la evidencia de una persona madura es que podemos ver a Cristo en ella. Podemos ver a Cristo en la persona. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado, ¿en quién? En ustedes. Porque él ya sabía que Cristo estaba en él, formado. El apóstol Pablo dice, Cristo está formado en mí, pero quiero que esté también en ustedes. El apóstol Pablo decía, yo ya estoy en una posición de poder sufrir dolores de parto por ustedes, para que Cristo, ¿por qué dice? Porque en otro tiempo alguien sufrió los dolores de parto por mí. En otro tiempo, y había que sufrir dolores de parto por Pablo, Yo te quiero ver siendo Bernabé, siendo los que estaban ahí, Ananías, los que estuvieron al ladito de Pablo. Había que ser el que sufría los dolores de parto de Pablo, porque no era cualquiera. Era alguien que tenía mucho conocimiento, que te podía argumentar, que te podía rebatir cosas. Sin embargo,
lo fueron conduciendo, sufriendo dolores de parto hasta que Cristo fue formado en él. Nosotros a veces pensamos que el apóstol Pablo de un día para el otro ya estaba haciendo misiones. Se convirtió hoy, mañana estaba haciendo misiones. Créanme que no, pasaron como 14 años. Y en ese tiempo fue formado Cristo en él. Así que tenés dos posibilidades. ¿Cuál elegís? ¿Ser de los que sufren dolores de parto para que Cristo sea formado en otros? ¿O ser aquel en quien Cristo tiene que ser formado? Una de dos. Yo espero que cada uno de ustedes se transforme en alguien que sufra dolores de parto para que Cristo sea formado en otro. Amén. ¿Cuántos quieren sufrir dolores de parto? Estamos. Bueno, a ver. O no me entendieron o nadie quiere. ¿Cuántos quieren sufrir dolores de parto para que Cristo sea formado en otros? Ahí está, muy bien. No me habían entendido. Vamos. Bien, punto 2. Madurez y libertad se relacionan, ¿sí? Madurez y libertad se relacionan. Gálatas 4, 1 y 2 dice: pero digo también, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, solo que está bajo tutores y guardianes hasta el tiempo señalado por el Padre. Mientras el heredero es niño, ¿qué? No hay diferencia ¿con quién? Con el esclavo. No hay diferencia, dice. ¿Por qué? Porque compara que, por ejemplo, un esclavo en aquel entonces era la condición más baja a la que existía en la sociedad. No tenían voluntad. Hacían lo que se les decía que tenían que hacer. No había voluntad propia. No decían, bueno, quiero ir a tomarme un café, quiero ir a hacer algo. No. Tenían que estar a la orden de aquel que los había comprado. Tenían que hacer todo lo que un esclavo era obligado a hacer. Entonces dice, no hay autoridad. En esa persona no hay autoridad, no hay libertad. Ahora dice, un heredero, mientras es niño, está en la misma condición. Se le tiene que decir lo que tiene que hacer y no tiene autoridad para ordenar a nadie. Y eso es triste. O sea, es normal un tiempo, pero es triste cuando pasan muchos años y no llegamos a desarrollar libertad y autoridad. ¿Me escuchó? Nosotros tenemos que ser personas que mientras crecemos en el Evangelio, vamos adquiriendo libertad y autoridad. Ahora, la inmadurez nunca nos va a llevar a un lugar de gobierno. Nunca nos va a llevar a lugares de autoridad. Nunca. Y si por alguna razón llegamos a un lugar de gobierno, de autoridad, va a ser muy poco el tiempo que vamos a estar ahí, porque no vamos a saber qué hacer ahí. ¿Bien? La inmadurez nunca nos va a llevar a un lugar de gobierno. Por eso Dios va a tener que poner nuestras vidas en temporadas de proceso. Temporadas en las cuales vamos a tener que ir aprendiendo cosas, adquiriendo cosas y desarrollando madurez para que podamos tener autoridad y libertad. Si no, no va a pasar nada. Mire, el viernes hablábamos de algunos personajes, pero por ejemplo José, Moisés, David, Daniel, todos pasaron por procesos de madurez. Eso los formó para gobierno, para estar en lugares de gobierno. Si ellos no hubiesen pasado esos procesos, nunca hubiesen llegado a ser parte de un gobierno.
Dios trabajó en sus vidas, los procesó de tal manera que todo lo que les iba pasando, lo bueno y lo malo, como decíamos el viernes, los fue formando para madurez y gobierno, para ser libres y gobernar. En cada caso, cada uno de ellos aprendió en ese proceso acerca de traición, injusticia, paciencia. Por ejemplo, en el camino José, desde que era su papá, estaba con su papá y en la casa de su papá, José aprendió, por ejemplo, la importancia de la preparación. Su papá lo preparó, porque su papá ya lo veía para gobierno, porque José tenía un sueño. Dios le había dado en 2 sueños un propósito de vida. Y su papá se ve que entendió algo y lo estaba preparando. Ahora, también aprendió que los más cercanos te pueden fallar, que los más cercanos te pueden traicionar. Aprendió el dolor de la traición. Aprendió en la casa de Potifar que nunca se está libre de la injusticia, de que alguien mienta y te manden a la cárcel. Aprendió en la cárcel los dolores del silencio, del olvido. Porque cuando le interpretó los sueños, esos 2 que eran de la casa del faraón, a uno le dijo, acuérdate de mí. Y el otro, 2 años pasaron. Cuando el faraón tuvo un sueño, no había nadie que se lo interprete. Y ahí el otro sacó, ahora me acuerdo, había un muchachito allá en la cárcel. 2 años. Todo eso, hermanos, todo eso, ¿no? Aprendió lo que era no ser libre. Todo eso lo preparó para un lugar de gobierno. También podemos hablar de Moisés. Moisés nació, todos conocemos la historia, fue criado en la casa del faraón, de la hija del faraón, por su propia madre, todo eso. Hasta los 40 años creció en los lujos del palacio y conforme a la cultura de los egipcios, aunque su mamá había puesto en él el temor del Señor y el conocimiento. Pero él a los 40 años entendió mal su propósito y fue llevado, tuvo que huir por hacer las cosas mal. Tuvo que huir. Y en el desierto Dios lo procesó. Y en el desierto Dios lo depuró de la cultura de Egipto. Y lo depuró de hacer las cosas a su manera para empezar a depender de Dios. Y eso fue lo que lo llevó a gobernar un pueblo de más de 2 millones de personas. Supo, con esas ovejitas que capaz que para él no tenían ninguna importancia, aprendió a guiar un pueblo en medio del desierto. ¿Qué podemos decir también de David? Tuvo que aprender que vencer un gigante despierta el gigante de la envidia. Vencer un gigante le costó a David la envidia del rey, la persecución, el dolor de tener que huir. Tuvo que aprender que aunque quería estar solo, su llamado le llevó personas a tener que atenderlas. Cuando estaba ahí en la cueva de Adulam, él quería estar solo. No, me molesten, no quiero saber más nada. Y ahí le cae la familia, le cae gente endeudada, gente amargada, pobres de espíritu, le cayeron todo eso. Y ahí tuvo que aprender a ser líder de un grupo de gente que, ay, Señor, ¿por qué? Tener que tratar con las miserias de muchos de ellos, en llevarlos a hacerlos unos adoradores y a que crean que eran poderosos en el Señor, porque de allí salieron los valientes de David.
En esa cueva fueron escritos por lo menos 2 salmos, y cuando uno lee esos salmos uno dice, bueno, pero ¿cómo los hizo? Y David, yo me imagino que esa cueva, porque era una cueva muy grande, hacía unas reuniones de adoración. Y esa gente aprendió a adorar a Dios y tuvo que dirigirlas cuando él capaz que ni quería eso. Pero allí estaba y tuvo que aprender a hacerlo. Daniel tuvo que aceptar la realidad de que le habían arrebatado todo, hasta su nombre. Y tuvo que aprender a decir, a soltar y a decir, no voy a volver nunca más a mi tierra. Tuvo que aprender a soltar, a decir, esto no va a pasar más. Y de esa manera su carácter fue fortalecido y fue posicionado y estuvo siendo consejero de por lo menos 3 reyes. 3 reyes. Pero tuvo que aprender a soltar. Hermanos, la madurez es un proceso que varias veces puede tener temporadas de dolor y sufrimiento. Por eso, si en algún momento le has dicho, Señor, quiero madurar, hiciste una oración peligrosa. Pero es la mejor oración que puedes hacer. Porque Dios quiere usar tu vida madura. Madura. Punto 3. Solo la madurez hace la diferencia. Mateo 13:30 dice, dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y que después guarden el trigo en mi granero. Una parábola conocida, la de la semilla de trigo y la cizaña. Dice que un señor, un dueño de un campo, mandó a sembrar en ese campo trigo. Los obreros sembraron trigo. Pero ¿qué pasó? El enemigo, dice, un enemigo, sembró mientras éste dormía y no había nadie en el campo, sembró semilla de cizaña. Y cuando salieron las 2 juntas. Y sus obreros dice, Señor, ¿no sembraste trigo? Sí. ¿Y por qué también hay cizaña? Ellos minuciosamente habían visto que había mezclado con el trigo cizaña. ¿Y saben qué pasa? Que la cizaña y el trigo, cuando están verdes, son muy parecidos. Muy parecidos. Por eso que cuando los obreros le dicen, Señor, ¿querés que arranquemos la cizaña, que la saquemos? El Señor le dice, no. Porque si ustedes se ponen a hacer esto ahora, me van a arrancar el trigo con la cizaña. ¿Cómo van a diferenciarlo rápido? No, dejen que crezcan. Dejen que madure. Y cuando venga la cosecha, cuando ya la planta, el fruto esté maduro, van a saber qué es uno y qué es lo otro. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que nos diferencia siempre va a ser la madurez. Lo que diferencia lo uno de lo otro siempre va a ser la madurez. En este pasaje, cuando el Señor explica la parábola, dice que la semilla de trigo son los hijos del reino. Es decir, vos y yo. Y las cizañas son los hijos del malo. ¿Qué va a diferenciar a los hijos del malo de los hijos del reino? La madurez. ¿Por qué? Porque cuando no somos maduros, tenemos actitudes y conductas muy parecidas a la de los hijos del malo. Pero cuando ya maduramos, sin siquiera esforzarnos, nuestras actitudes, nuestras formas, lo que hacemos se parece más a Jesús, a lo que hace Jesús. Entonces, cuando empezamos a vivir naturalmente por un proceso de madurez en lo que somos
hijos de Dios, hijos del reino, esto va a ser muy distinto a esto otro, a lo de los hijos de los malos. Pero la única forma que hace que una cosa se diferencie de lo otro es la madurez. Por eso es imperioso que maduremos. Que maduremos. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabe qué significa que tenemos la mente de Cristo? Que pensamos como Él y que en base a lo que pensamos hacemos. Entonces, cuando la mente de Cristo se desarrolla en mí, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que hablo va a ser conforme a lo que haría el Señor. Si se me escapa una palabrota, créanme que eso no es del Señor. Si se me escapa una conducta pecaminosa, eso no es del Señor. No estoy pensando como el Señor piensa, no estoy haciendo como el Señor hace. La mente de Cristo tiene que desarrollarse en mí. Cuando la mente de Cristo se desarrolla en mí, pienso como el Señor, hago como el Señor, evalúo como el Señor, medito como el Señor, hago todo como lo haría el Señor Jesús. Si yo no lo estoy haciendo y cuando evalúo lo que hago, lo que pienso, todo eso no condice con lo que el Señor haría, entonces te tengo una mala noticia. No estás teniendo la mente de Cristo, al menos no desarrollada. Y el Señor quiere que tengas su mente desarrollada, porque ya tenés la mente de Cristo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Si sos un hijo del Señor, tenés la mente de Cristo. Tenés la mente de Cristo. Lo que pasa es que hay que desarrollarla. ¿Sí? Punto 4, último. Solo lo que madura puede dar fruto. Solo lo que madura puede dar fruto. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Naturalmente, solo lo que llega a madurez tiene potencial de fructificación. Solo lo que llega a madurez. O sea, no podemos esperar fruto de una siembra que todavía no maduró. No puedo esperar fruto de una planta que no llegó a su edad de producir fruto. No puedo esperar fruto de un animal que todavía no se desarrolló para poder tener crías. Es natural. O sea, yo puedo tener una semilla, hermanos, agarrar una semilla de trigo, pero de la planta verde, sacarla y enterrarla para que salga otra planta, ¿y qué va a pasar? Nada. Se va a podrir, porque esa semilla no llegó a madurez para tener potencial de fructificación. Por eso, solamente quien llega a madurez tiene potencial de fructificación. Por eso, mis hermanos, es tan imperioso madurar. ¿Por qué? Porque si no maduras, no das fruto. Y si no das fruto, como dice este versículo, no damos gloria al Padre. El Padre se glorifica cuando damos fruto. Cuando damos fruto, mucho fruto. Pero necesitamos madurar para dar fruto. Cuando maduras, tenés potencial de fructificar, de que nazca más de lo que el Señor quiere que nazca de tu vida. Por eso, como le decía al principio, yo me alegro tanto, me gozo tanto cuando veo hermanos y muchos hermanos que han llegado aquí en un estado
y hoy están, pero bien parados y fructificando. Eso es un gozo para uno. Es un gozo ver hermanos que llegaron, se convirtieron aquí y hoy están sirviendo y están tan prendidos del Señor y dando fruto. Por eso hoy es un mensaje de desafío, de exhortación a que comiences a ponerte en el proceso de madurez. ¿Sí? Guille, por favor. Necesitamos madurar. Gloria a Dios por los que ya están produciendo. Gloria a Dios por los que ya están produciendo. Los que ya están produciendo, lo único que dice la palabra que el Señor hace con ustedes es poda. ¿Para qué? Para que den más. Para que produzcan más. La poda no siempre es algo lindo. La poda es la tijera cortando, hiriendo, quitando de nuestras vidas estorbos, quitando cosas que no nos sirven. Pero la poda es necesaria porque el Señor confía en que podés dar más todavía. A mí me gusta mucho mirarlo desde ese punto, de que Dios obra en nuestras vidas quitándonos cosas, pero porque confía que nuestro potencial es mayor. Por lo tanto, no te quedes solamente con lo que ya estás haciendo. Tenés un potencial mucho más grande, pero permitile a la tijera de Dios llegar a tu vida. Yo sé que no es fácil. Yo sé que duele. Que muchas veces Dios te va a quitar cosas que no quieres soltar. Que Dios va a cortar con cosas que algunas ni siquiera son, digamos, un pecado, pero son cosas que estorban y que te impiden fructificar mejor. Por eso la tijera de Dios la maneja Dios, no nosotros. La tijera de Dios, Él toma decisiones si se lo permitís. Él sabe dónde cortar si se lo permitís. Pero créanme que es para que fructifiques más. Porque el Señor evaluó tu vida. Evaluó tu vida. Dice, este tiene más potencial todavía. Le voy a seguir quitando ramitas y estorbos para que dé más. Dé más. Pues yo sé que puede. Y aún en eso yo veo el amor de Dios. Glorifiquemos al Padre dando fruto. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Señor amado, en el nombre de Jesús, bendito seas, Padre. Bendito seas, Señor. Gracias porque tu palabra nos confronta, pero es tu amor. Porque cada uno nos mirás con un amor y también, Señor, entendemos que te duele nuestra inmadurez porque nos separa de tu diseño para nosotros. En esta hora, Señor, entendiendo que la madurez es necesaria, queremos decirte, Señor, que queremos que nos metas en un tiempo, proceso de maduración, para ser como Jesús, para que la gente al vernos digan, veo a Jesús en tu vida. Para que podamos tener libertad y autoridad, porque madurar produce en nosotros libertad
y autoridad, capacidad de gobernar y capacidad de dirigir, porque hemos llegado a autoridad. Porque madurez nos lleva a fructificar. Y realmente queremos, Señor, glorificarte con lo que podamos producir para vos, porque es fruto para ti, Señor. Y aunque la poda pueda ser difícil, queremos ponernos en tus manos. Si hemos sido evaluados por ti, y si vos decís tiene potencial de fructificación, que tu tijera venga en nuestras vidas, Señor, y que venga a quitar todo aquello que es un estorbo al crecimiento y a la fructificación. Toma nuestras vidas, Señor. Llévanos a madurez. Llévanos a ser aquí, Señor, en tu iglesia, agentes de transformación, de impartición, de llevar a que otros se acerquen más a ti, y también, Señor, a sufrir los dolores de parto para que Cristo sea formado en otros. Sabemos, Señor, que todo este proceso tiene dolores, tiene sufrimientos, pero hay gozo cuando vemos a Cristo en los demás, cuando les vemos avanzar y crecer, cuando les vemos tener gobierno de sus vidas, pero también autoridad sobre muchas cosas, cuando les vemos fructificar en ti, Señor. Queremos que nos lleves, Señor, a ese proceso de madurez. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos.